Hola, buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Santiago Santos y el día de hoy le vengo a exponer sobre mi tema de carga o descarga de buques, o más bien mi manual de procedimiento para la manipulación y estiva de mercancía. Para empezar, yo me vengo enfocando en el tema de la carga o descarga. En mi caso voy a describir el proceso, la manipulación de la descarga de la mercancía del buque al muelle y a su correspondiente salida del mismo muelle. Bueno, para empezar, ¿dónde se realiza? Más que nada mi manual se va a basar en el campo del puerto de Veracruz. ¿Por qué? Porque el puerto de Veracruz es uno de los puertos especializados en la descarga de automóviles, ya que de eso va a tratar mi exposición, que cuenta con un amplio y grande y vasto espacio para poder manipular y un gran espacio de recreo para que los vehículos puedan transitar sin ningún problema durante su descarga y durante su salida. Tipo de carga que voy a descargar. En mi tipo de carga lo quiero descargar en el sentido de los automóviles en su estado físico. ¿Por qué? Verá, porque durante los tratados que hubo en la cumbre norteamericana entre Estados Unidos, Canadá y México, se llegó a un acuerdo mediante el cual este tipo de procesos sería uno de los más relevantes en este campo, que propondría o más bien mejoraría y abriría el mercado en dicho puesto, que sería en este caso los automóviles, y un comercio entre los tres países que facilitaría su movimiento. Por eso fue que yo lo escogí como la mercancía que pienso descargar. El tipo de buque. Para este tipo de descarga se recomienda, o más bien el único transporte que puede llevar este tipo de mercancía sería el buque roll-on, roll-off, en este caso denominado el buque tipo Roro, que es un buque de grandes dimensiones con una capacidad amplia para grandes vehículos o transportes de tierra, debido a que tiene un amplio y vasto espacio dentro de sus instalaciones, que son como estacionamientos, pero de unos 6 a 7 niveles. Objetivo. Bueno, el objetivo es realizar la descarga de una manera segura y práctica. ¿Para qué? Para que ninguno de los transportes se dañe durante este proceso y se deje una buena actitud o un buen señalamiento frente a las demás empresas navieras que gusten contratar los servicios de dicho puerto. El alcance. Se mostrarán en este proyecto las herramientas, ya que en sí las herramientas en este caso no son tan necesarias. Me dirá usted por qué. Verá, porque para esto simplemente se requiere del equipo táctico, o más bien el equipo básico, que sería casco, guantes y un calzado con una frente de casquillo, el cual es especializado para este proceso. Y aunado a esto, la gente debió haber tenido una previa capacitación para dicho proceso antes de poder realizarlo. Los puestos y responsabilidades. Para empezar, el gerente de operaciones. El gerente de operaciones no simplemente va a ser aquella persona a la que se dirijan los encargados, sino que va a ser aquella persona cuyo trabajo va a ser el revisar, el adiestrar y más bien el mover y especificar cada uno de los momentos necesarios o movimientos que sean necesarios para bajar la mercancía de manera segura. El jefe de buque. Su puesto es más que nada el revisar y acordonar y más bien concordar con el gerente de operaciones de que cada uno de los procesos que se va a realizar sea acorde a una indicación que se le va a ser dada por un gerente de operaciones. El jefe de buque lo único que va a hacer es literalmente encargarse de que sus instrucciones sean correctamente seguidas. Después pasamos a un supervisor de buque. Su trabajo radica más que nada en revisar el orden de estiba o almacenamiento, que sería en este caso el orden de bajada y colocación en el patio de recreo del muelle. Un auxiliar operativo de oficina, como su nombre lo indica, es un auxiliar el cual viene correspondiente del puesto de oficinas, que su labor o más que nada su trabajo va a ser el tomar notas de cada uno de los buques, qué persona lo bajó, características del carro, características del proceso que lo bajó, del peso, todo eso, la marca, todo eso, y que tenga un orden debidamente correspondido a los papeles y documentos que se le fueron mandados para corroborar la información de descarga. Pasamos al personal de campo. El personal de campo es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque sin ellos no se podría realizar dicha operación. Son personas las cuales han sido más que nada entrenadas para este tipo de movimientos o capacitadas para poder subir y bajar los vehículos siguiendo órdenes sin ningún problema, y todo simplemente correspondido bajo las órdenes de un gerente de operaciones.
el proceso de la descarga. El personal, antes de poder subir al buque, tiene que esperar al correcto amarre del buque al muelle. Para después de un buen amarrado, el buque, debido a sus capacidades, o más bien a su tipo de buque, despliega la parte trasera de la popa directa al muelle, que cuenta como una rampa para poder bajar los vehículos de esa manera. Una vez que el buque ya esté correctamente amarrado, entonces el personal previamente capacitado subirá al buque y debidamente bajo las órdenes de un gerente de operaciones y personal administrativo, o más bien personal de campo, seguirán las órdenes para su correcta descarga hacia los muelles. Todo con una correcta, o más bien un correcto uso de equipo de seguridad. Una vez abajo, el mismo gerente de operaciones dará otra indicación para que otro de sus empleados dé una indicación o instrucción a las personas de campo para poder estacionarlas ya sea dentro de las bodegas o en el campo para su después correspondiente chequeo. Bueno, después seguimos con el proceso de almacenamiento en bodegas o patios. Una vez que el transporte, o más bien la carga, ya está en el patio de recreo, entonces se procede al siguiente proceso, que es el proceso de almacenamiento en bodegas. Ok, ¿en qué consiste? Verá, consiste en lo siguiente. Una vez que ya estén abajo los vehículos, la misma persona que es la encargada, o más que nada el gerente de operaciones, dará unas nuevas indicaciones a sus trabajadores, que será ya sea bien colocarlos en un patio amplio para su correspondiente chequeo o pasarlos a una bodega. En dicha bodega simplemente se pasarán a estacionar ocupando cada uno de los espacios disponibles y que no se desperdicie ninguna parte de dicho espacio para su correspondiente chequeo. Una vez dentro de los almacenes de los patios, los muelles deben ser de unas grandes capacidades para poder tener un amplio espacio para su correspondiente movimiento. ¿Por qué? Porque el buque, o más bien el muelle de Veracruz, ha tenido unos amplios o vastos trabajos relacionados a esta misma carga, llegando a descargar un total de 225 buques, o más bien 225 carros de una sola descarga, dependiendo del tipo de buque o dependiendo de la marca que se los haya pedido. Pasamos al proceso de inspección. Una vez los automóviles estén dentro de la bodega o del patio de recreo, una persona de la misma aduana, como podría ser un gerente administrativo, aunado a una persona de la empresa correspondiente que solicitó su servicio, irán a revisar cada uno de los transportes para revisar que no se encuentren con ningún daño o alguna imperfección que pueda dañar o más bien peligrar la propia integridad del mismo automóvil. Luego, un proceso de carga para su salida. Una vez en el campo o de bodega, de la bodega simplemente se retiran a un campo. Antes de que el mismo auto pueda salir del patio o de la bodega, o más bien del mismo muelle, se deben presentar documentos especializados que tienen que ver con su pedimento y todos los papeles necesarios para informar al muelle que ese automóvil ya está completamente listo para salir y no tiene ningún adeudo o algún problema fiscal que involucre la retención del mismo. Una vez que se haya realizado todo correctamente, se realizan nuevas operaciones para colocar a los automóviles sobre los ya así conocidos cigüeñas o madrinas, los cuales se correspondan a llevar la carga a los diferentes lugares o servicios que fueron pedidos, o más bien a las marcas que realizaron dicho proceso. Sin nada más que decir, me despido. Les reitero mi nombre, Miguel Ángel Santiago Santos. Muchas gracias por su atención.